se encontraban en el lugar donde estalló esta cisterna. Lamentable, lamentable. Mañana estaremos abordando con amplitud este tema con los expertos para que nos cuenten si tienen aseguradas sus vidas estos conductores, si se están excediendo los límites de velocidad. Un irresponsable conductor en el Boulevard Miraflores provocó un terrible accidente por no respetar las cebras. De todo eso hablaremos mañana. Bueno, quiero contarles que ayer Honduras ha derrotado 1-0 al equipo de Martinica. Los sanpedranos son aficionados al fútbol, ¿verdad? 20,000 personas llegaron ayer al Estadio Olímpico Metropolitano a apoyar a la H y ha ganado con algunas complicaciones. Apenas 1-0 a Martinica, algunos avisoraban 7-0, 6-0. El más limitado dijo que 3-0. Al final, apenas 1-0 ganó Honduras. El otro tema que quiero mostrar es un video que y de eso voy a consultar a mis invitados, que ha enviado a las redes sociales el presidente de Guatemala, el señor Alejandro Yamatei. Y dice que llegó a Venezuela, pero que no lo dejaron entrar. Veamos y escuchemos qué fue lo que dijo ya subido en el avión. De regreso a Guatemala, el presidente electo Yamatei, que asistía a una reunión con el presidente venezolano, el segundo presidente venezolano después de Nicolás Maduro, y que al final no se le permitió la entrada, dijo. No se le permitió la entrada. Así lo dijo en las redes sociales y no se pudo reunir con Juan Guaidó. Escuchemos lo que dijo el señor Yamatei. Estimados amigos de Guatemala y Venezuela, soy Alejandro Yamatei, presidente electo de Guatemala. No nos dejaron entrar a Venezuela. Nos escoltaron hasta la puerta, nos han subido al avión. Este es un mensaje del presidente Guaidó. Estamos con ustedes. Aunque no nos hayan dejado entrar, nuestra voz la haremos escuchar el día de hoy en todo el continente. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a Venezuela. Lo que dijo el señor Yamatei en este video, para ubicación de mis invitados, es que había llegado a Venezuela, lo llevaron a un lugar y luego lo regresaron de nuevo al avión. No le permitieron ni siquiera entrar a poner un pie en suelo venezolano. Y la intención de él era reunirse con el señor Juan Guaidó, lo que no fue posible. El otro video que debo mostrar es y mi compañero Osvaldo lo tiene ya listo, es un avión de la DEA que llegó ayer a Tegucigalpa. Mire, este es el avión de la DEA que llegó a Tegucigalpa ayer. Muchos se ha especulado en relación a la misión que tiene este avión de la DEA que llegó ayer al Aeropuerto Internacional de Toncontín. ¿Cuál es la misión que tiene o que traía este avión de la DEA? Hay tantas especulaciones en las redes sociales, hay tantas cosas que se dicen en las redes sociales que también voy a consultar a mis invitados. Lo cierto de todo esto es que ayer mismo la Policía Nacional ha emitido un comunicado y en ese comunicado ellos expresan que el propósito de la llegada de esta aeronave es con otras intenciones. Dice que la tarde de este domingo 13 de octubre aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toncontín una avioneta de la Drug Effort Siemens Administration DEA de los Estados Unidos de Norteamérica. Se confirmó el ingreso de una delegación de instructores norteamericanos, la cual permanecerá en territorio hondureño durante una semana en el marco de la campaña de prevención de drogas y alcance comunitario Yo Elijo Mi Futuro, misma que se ha impartido en varios países de Latinoamérica. Y el numeral 3 dice: desvirtuamos cualquier contenido tendencioso que circule en redes sociales o medios de comunicación que confunda a la población y genere incertidumbre entre la opinión pública en relación a su presencia en territorio hondureño. Este es un comunicado de la Policía Nacional de Honduras. Le doy la bienvenida a mis invitados para hacer una valoración de los hechos nacionales de las últimas horas, sobre todo
esto que tiene que ver con el juicio que se está desarrollando hace 7 días ya en la Corte Sur de Nueva York. Osvaldo, ubícamele el audio, por favor, no. Ubícamele el audio, por favor, a Gilberto, y presento a la abogada Maribel Espinosa. ¿Qué tal está, abogada? Qué gusto saludarla. Bienvenida al Foro del 6. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, pueblo de Honduras. Estos temas son lamentables, pero indudablemente tenemos el deber ciudadano de orientar a los compatriotas sobre hechos tan lamentables como lo que está ocurriendo en Nueva York. ¿Qué opinión le merece el que haya llegado el presidente electo de Guatemala a Venezuela y no le hayan permitido su entrada, el señor Alejandro Giammattei? Bueno, desconozco las razones por las cuales no se le permitió su ingreso a Venezuela, y con las disculpas del caso, debo de decir, aquí en Honduras no estamos en una situación diferente. En Honduras no se dejó entrar a la señora Aldana, no se ha dejado entrar a delegaciones que han venido a visitar a líderes de la oposición. Se han intimidado periodistas y se les ha retenido por horas en el aeropuerto, con lo cual lo que sí voy a dejar de relieve son conductas de gobiernos autoritarios, estados policía, donde en realidad cuando un gobierno como el nuestro se ve amenazado por una oposición que se está articulando, lo más fácil para ellos es impedir el ingreso de personas al país. El tema de Venezuela sí es un tema que debemos revisar todos los americanos como parte del continente americano y el mundo, pero yo creo que es más importante, más de relieve, que nos preocupemos por nuestros propios problemas, que realmente son graves. Gilberto, bienvenido, qué gusto saludarte. Gracias, Juan Carlos, muy alegre de estar aquí, sobre todo con la abogada Maribel Espinosa, que tenía mucho tiempo de verla por medios de comunicación, no teníamos la oportunidad de conocernos. Bueno, decirte sobre estos dos videos que nos has presentado. El primero, te acabo de enviar el comunicado oficial de la República Bolivariana de Venezuela con respecto al tema. Entiendo que el presidente electo intentó entrar con un pasaporte italiano, ¿verdad? Y eso parece que viola normas internacionales con el tema del tratado diplomático, porque él es electo presidente de Guatemala. En todo caso, es evidente que también la revolución bolivariana se protege y está en un momento de agresión. Y bueno, va a buscar, ¿verdad?, este tipo de detalles como para impedir que la oposición política entre al país. Y es claramente que su visita tenía que ver con un propósito político. En tanto había anunciado iba a visitar a Juan Guaidó, ¿verdad?, un personaje que ha generado mucha controversia en Venezuela. Estoy de acuerdo con que debemos analizar profundamente el caso venezolano. Sin duda hay un grave problema ahora mismo de relaciones internacionales en todo el continente latinoamericano. Es decir, cada país ha usado el tema de las relaciones internacionales de manera indebida. Esto no estoy excluyendo a los países, ¿verdad?, de gobiernos de izquierda, pero justamente es que hay un desorden en el concierto de naciones, ¿verdad?, que se ha venido instrumentalizando a mi criterio, desde la ofensiva imperialista que comenzó justamente en Honduras en el año 2009. Y con respecto al segundo video, que tiene que ver con el avión que llegó ayer a Toncontín, no me queda dudas de que se trata de una guerra psicológica por parte de la DEA contra las personas que están aquí procediendo en el país. Es más, yo hasta lo voy a decir con nombre y apellido, me parece que es una especie de amenaza para el propio Juan Orlando Hernández, que aparezca ese avión, que no se sepa nada más, que se deje fluir un rumor, y luego que un comunicado de la policía, que no sé qué
qué importancia en realidad puede tener la Policía Nacional, en el sentido de que está tan desprestigiada y está tan vinculada también justamente con temas de corrupción y narcotráfico, que igual puede ser para proteger sus propios intereses ese comunicado. Entonces se queda en el aire ese ambiente de tensión, sobre todo para aquellos, ¿verdad?, que están vinculados al tema narcotráfico. De eso sobra, y me parece justo esto, ¿no? Un instrumento de guerra psicológica contra aquellas personas que están todavía queriendo reservarse nombres, no contribuir con la justicia norteamericana, y bueno, evidencia el país que tenemos, que todavía estamos esperando que la justicia venga desde el norte sin posibilidad de que se pueda estar aquí en nuestro propio país. ¿Ha sido normal que un avión de la DEA llegue a Honduras? Ustedes que son muy estudiosos, usted abogada que es una profesional del derecho, ¿es normal que llegue un avión de la DEA? Sí, llega, se va y con la normalidad con que muchos lo han visto esto. No, no es normal. Sí quiero decirle que yo soy respetuosa de las instituciones de todo Estado de Derecho, incluyendo obviamente las instituciones de Estados Unidos de América. Cuando órganos del Estado que tienen una finalidad, como es el caso de la DEA, la investigación y la persecución de delitos de narcotráfico, obviamente ellos están actuando no en función de los intereses de Honduras, sino que están actuando en función de sus propios intereses, de sus ciudadanos. Obviamente han establecido claramente que Honduras se convirtió en un paraíso para los narcotraficantes, y obviamente ante la inacción vergonzosa y delictiva, hasta delictiva, de funcionarios públicos en Honduras, se han visto en la necesidad de ellos de, vía los convenios, vía el tratado de extradición, la extradición establecida con Estados Unidos, ellos vienen a hacer sus labores, dado que las instituciones de Honduras han fracasado completamente en la lucha contra el narcotráfico. Para mí las acciones de la DEA no son de naturaleza política. Para mí las acciones de la DEA son acorde a los requerimientos que el fiscal general de Estados Unidos les hace en esa lucha contra el narcotráfico que está afectando a su país. Dicho lo anterior, no puedo más que decir que nosotros llegamos al punto en que la justicia para aquellos infelices hondureños que perdieron la vida, la familia que infelizmente se ha tenido que dar cuenta a través de medios de comunicación que criminales confesos mataron a sus familiares, nos hemos tenido que dar cuenta a través de sus propias declaraciones en Estados Unidos de América. Y eso es muy lamentable, porque lo que significa es que todas las instituciones de investigación, los requerimientos obviamente que debieron de hacerse en su momento y de enjuiciamiento, no respondieron a lo que aspiramos todos los ciudadanos en Honduras. Y me vale decir que, y citar una frase de San Agustín que decía muy claramente que donde no hay justicia no hay república. Y eso es grave, muy grave, porque en este país, desde el momento en que líderes perversos del Partido Nacional hicieron un plan para tomar el control del país, para tomar el control de las instituciones, al grado tal que hoy, precisamente, ese exceso de control es lo que finalmente va a juzgar a Juan Orlando Hernández, por la sencilla razón de que él planeó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que él preside. Ese órgano asumió todas las responsabilidades de inteligencia militar e inteligencia policial,
y hoy no puede decirnos a los hondureños de que desconocía todo lo que estaba pasando si él preside el órgano responsable de las investigaciones al más alto nivel de organizaciones criminales en todo el país. Entonces, ahí hay un concurso de varios delitos. No solo se trata de la inacción de funcionarios públicos ante hechos de naturaleza criminal, sino que se trata, si no tienen una participación directa y están tratando de decir que ellos son más bien los responsables de la lucha contra el narcotráfico, yo sí puedo decir con toda propiedad de que por lo menos hay delito de violación de los deberes de los funcionarios conforme el artículo 349 del Código Penal y subsidiariamente un encubrimiento de acuerdo al artículo 388 del Código Penal. No tiene justificación alguna Juan Orlando Hernández para señalar de que él es una víctima, de que él está siendo perseguido, si él mismo tuvo que tener el conocimiento real de todo lo que estaba pasando. Y lo más vergonzoso, y con esto quiero cerrar esta parte, lo más vergonzoso es que hemos descubierto a través de una corte en Nueva York que incluso los militares estuvieron al servicio de bandas criminales para defender territorios, pero no el territorio de Honduras, sino el territorio de trasiego de drogas. Entonces, cuando se utiliza a militares y se utiliza obviamente las armas, las herramientas que ellos tienen para estos propósitos, tenemos un Estado pervertido, tenemos un Estado que no le garantiza la seguridad a sus ciudadanos y estamos en peligro. Muy bien, abogada, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Gilberto Ríos al nomás regresar de la pausa comercial, invitándonos a que se afilien a la mejor cooperativa de Honduras, a la COACE, la cooperativa de los maestros, que tiene muy buenas promociones para todos sus afiliados, que está responsablemente dirigido por una muy buena junta directiva. Cortesía de COACEL. Vamos a pausa, regreso rápidamente aquí en el Foro de 6. ¿Por qué te cambiaste a las... Compañía Broadcasting Centroamericana, Canal 6 Internacional, Derechos Reservados, Noticias, Noti6, miembro de la Asociación Nacional de Radiodifusores de Honduras, ANAR. En Canal 6 somos originales. Creamos hace 36 años una forma de cubrir y transmitir noticias sin manipulación. Somos cátedra, somos escuela. Volvemos cuando las noticias lo ameriten aquí, en Canal 6, el canal del pueblo hondureño. Hemos formado y forjado camarógrafos, editores, productores y periodistas. Evolucionamos al profesionalismo. Trabajamos siempre fortaleciendo los valores, pero manteniendo intacto nuestro compromiso y solidaridad con el pueblo. Por historia y convicción, somos escuela, somos referencia. Nosotros unimos lo que otros dividen. Somos Canal 6. Nuestra tierra nos brinda todo lo que necesitamos para vivir sin pedir nada a cambio. Lo único que debemos hacer es cuidarla y protegerla. Cuidemos la tierra. Ese es un aporte de CBC Canal 6 Internacional. Decían que si podían o no podían, y a tu vez por fin lo que pasó. Tú lo sabes, mi hermano, tenía que ser así.
Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos. 9696-0007. La voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional. 9696-0007. Noticias Noti 6. Cobertura a las 24 horas. El dengue es una realidad que mata. Elimina los criaderos del zancudo. Mantén limpia tu casa, tu colonia, tu entorno. No más muertes por dengue. Doy la palabra ya en el retorno de la pausa para que me dé sus valoraciones en relación ya y entremos a este tema justamente del séptimo día del juicio de Tony Hernández Alvarado, Sí, hermano del presidente de la República. A mí me parece importante, Juan Carlos, abogada, que desmitifiquemos un poco el sistema de justicia norteamericano. Sí. Por empezar, yo quisiera señalar directamente su carácter político en el siguiente sentido. Los verdaderos productores de droga de toda esta región es el Estado colombiano. No voy a decir el narcotráfico en Colombia, es el Estado colombiano. Es un narcoestado que se ha constituido ahí hace más de 50 años y que los norteamericanos, como en acción confesa además, ¿verdad? Lo hicieron cuando se hizo público el escándalo de Irán Contra. Ellos establecieron rutas de narcotráfico en Centroamérica para combatir la contrainsurgencia y crear canales aéreos para abastecer tanto de municiones como de avituallamiento a la contrarrevolución nicaragüense y luego también para abastecerse a ellos de droga, ¿no? Todos estos gobiernos colombianos han estado perfectamente protegidos por el gobierno norteamericano. Es más, los norteamericanos tienen 11 bases militares en Colombia y según un Twitter del propio Donald Trump del mes de marzo, la situación del narcotráfico en Colombia es creciente, es decir, cada vez se está produciendo más droga. Lo dijo también la oficina, este año la oficina de producción que controla la producción de narcotráfico por parte de Naciones Unidas, que había aumentado un 11% la producción de cocaína en Colombia con relación al año pasado. Es decir, ahí hay un negocio próspero, ¿verdad?, que está creciendo muchísimo y no vemos nosotros la acción de ningún tipo de la justicia norteamericana. Lo mismo en Estados Unidos, donde debe ser un país tan maravilloso, que llega la droga sola, digamos, a los consumidores, porque nunca se señala la existencia de grandes capos o se mete preso a grandes traficantes de droga. Entonces nosotros quedamos en medio como de dos limbos, ¿verdad? O en un limbo más bien, ¿verdad? Donde nosotros somos responsables como país del tráfico de drogas sin que haya productores o consumidores. Y eso me parece a mí bastante grave, importante de señalar. No lo digo en defensa de Juan Antonio. A mí Juan Antonio Hernández honestamente me da mucho pesar. Lo digo con el corazón, más allá de que seamos adversarios políticos o que represente otro partido. Es un muchacho, yo tengo la misma edad, somos de 40 años, ¿no? Y va a pasar el resto de su vida en una cárcel, ¿verdad? Porque de cierta manera como país somos víctimas de este flagelo. ¿Tú crees que va a ser condenado Tony Hernández? Estoy más que seguro que van más de una cadena perpetua a su Hoy la espalda. defensa de Tony dijo que la Fiscalía no ha mostrado ninguna prueba contundente. La prueba testifical en el sistema norteamericano es casi tan contundente como lo es otro tipo de pruebas en nuestro sistema. Y el hecho de que el fiscal general se mueva con este juicio, ¿no? y proceda de esta manera, pues para mí es más que suficiente para considerar que va a ir condenado. Es más, según la estadística, el fiscal de Estados Unidos en estos casos de narcotráfico aprueba en el 96%, ese es el averaje, el 96% de sus gestiones, es decir, en realidad no creo que tenga mayor oportunidad. O sea, para mí va más que condenado. Y otra cosa que hay que decirlo también, que es una conclusión tanto de analistas nacionalistas, del Partido Liberal y nuestra, de la oposición, de Libre también, que es que este juicio no es contra Tony Hernández, este juicio es contra Juan Orlando Hernández. Es decir, este juicio es contra el presidente de Honduras,
que claramente está vinculado. ¿Por qué el juicio contra Juan Orlando Hernández, Gilberto? Bueno, es una especie de ir cercándolo, ¿verdad? De ir cercándolo, ir demostrando cada vez más, de manera más cercana, ¿verdad? Sus vínculos con el narcotráfico y hacer presión, que me parece que desde hace mucho tiempo le han estado tratando de hacer presión, para que ceda en cuanto a algunas entregas de capos del narcotráfico en Honduras, de responsables en el ejército, en la policía y en otras instituciones del país que están vinculadas a este fenómeno. De tal manera que se sabe, bueno, no sé si se sabe tan públicamente, pero siempre se habla de 17 o de 20 extraditables que no se ha querido ceder, ¿verdad?, para que se vayan del país, y que ha sido la presión de Juan Orlando en la Corte para que esto para que ellos no se envíen hacia Estados Unidos y se pueda saber más. Es decir, aquí se ha estado jugando política con el tema narcotráfico, se ha estado jugando a la presión del gobierno, y si no, miremos cómo la política económica del país sigue siendo dictada desde Estados Unidos, que para nosotros es un todo, ¿verdad? El sistema judicial, su sistema de imposición de medidas económicas, en general, ¿no? Nuestra dependencia con Estados Unidos trasciende el tema juicio judicial. ¿en qué va a afectar al presidente Hernández, Gilberto? Bueno, yo creo que queda completamente destruido el Partido Nacional, ¿verdad? En su imagen, como partido. En su prestigio como partido, sí, como partido, como expresión de un sector oligárquico, ¿verdad? Antes los dos partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Nacional, representaban un sector representaban a la oligarquía hondureña. Ahora el Partido Nacional representa un sector realmente pequeño que ha hecho su capital en base básicamente al tema financiero, pero también del narcotráfico. Ya lo dijo también el abogado de los Rosenthal, más del 98% del sistema financiero hondureño está vinculado al lavado de activos, al menos, o al tema del narcotráfico. Y ese grupo, que usted lo puede ver claramente cómo creció a partir de los 90, ¿verdad? En menos de 20 años acumuló una fortuna fabulosa, ¿verdad? De dinero, una masa de capitales, que fue justamente robándole al Estado de Honduras, vinculándose al crimen organizado y, bueno, explotando a los trabajadores y las trabajadoras hondureñas. Entonces, ese grupo que representa a Juan Orlando Hernández, que es esa oligarquía oprobiosa que tenemos nosotros, porque también tendemos a señalar a su figura, que es el presidente de facto actual, pero en realidad es toda una estructura de robo, de saqueo, de apropiación de bienes públicos, que ahora representa un gran poder en la región y que claramente está vinculado también al narcotráfico. Contra ese sector son todas estas medidas que los norteamericanos están tomando, porque esto les genera ingobernabilidad y les da la posibilidad de que este país se anarquice y termine voy a hablar como desde la perspectiva norteamericana, termine en manos de la izquierda, que ha sido su gran terror, ¿verdad? Muy bien. Abogada Maribel Espinosa, ¿usted comparte con lo que dice Gilberto en relación a que esto al final va a afectar al presidente de la República y que este es un juicio que va a afectar al Partido Nacional de Honduras? No, estoy de acuerdo, obviamente, que lo que está ocurriendo en Nueva York es el juzgamiento de un ciudadano. Pero ha quedado de relieve y ha resaltado gravemente los incumplimientos en que ha incurrido el actual gobernante. Yo ni siquiera lo llamo presidente porque, en mi opinión, él violó la Constitución de la República. Para usted no es el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Es el gobernante de facto. Sí. Entonces, dicho lo anterior, yo creo que lo que ha quedado demostrado en Nueva York es que Juan Orlando Hernández debe de salir del poder, inmediatamente. Y debe de salir en el poder, aunque no haya un proceso criminal propiamente en su contra, porque él comprometió el honor de la nación, incumplió los deberes que devienen del cargo. Y por lo menos, si él no está involucrado, incurrió en encubrimiento del hermano. Entonces, cuando usted examina los hechos concretos, yo soy esa parte muy objetiva, y no voy a poner un componente político a hechos que debemos de examinarlo desde otro ámbito. Para mí, Juan Orlando Hernández debe de salir del cargo que ostenta, y más aún porque ha comprometido gravemente la seguridad interior del Estado. ¿Y cuál va a ser el mecanismo para que el ciudadano Juan Orlando Hernández, que usted no reconoce como presidente, salga del poder?
solo ¿Mediante qué mecanismo? que la oposición se siente finalmente, que finalmente la oposición se siente a la mesa a establecer un gobierno de transición y convocar inmediatamente a elecciones. Me dio, hace unos días me llegó un recorte de un diario donde el coordinador de Libre, don Manuel Zelaya, expresaba que había que adelantar las elecciones. Lo tuiteó en su cuenta. Ah, bueno, pero no, llegó también una noticia, creo que fue en un diario, no sé si fue en Criterio. Yo estoy de acuerdo con eso. Debemos adelantar el proceso electoral. Tenemos que ¿Para adelantar cuándo? Lo inmediato, el próximo año. Pero debemos, todas las fuerzas, todos los sectores del país, sentarnos a la mesa, obviamente sin la participación de esta gente señalada y esta gente que tiene vinculación con el narcotráfico. Tenemos que sentarnos a la mesa y hablar de una transición y hablar del tema país, sin cálculos políticos, pensando en Honduras, pensando en la seguridad interior del Estado, pensando en sus ciudadanos. Vendrá el momento para el proceso electoral, pero nosotros tenemos que convenir una verdadera reforma electoral que se ha negado sistemáticamente el Partido Nacional en el Congreso. Necesitamos una segunda vuelta, necesitamos crear las normas que nos garanticen un proceso electoral y que apoye al Consejo Nacional Electoral en ese proceso en debida forma. Mire, yo tengo respeto a la que conozco, doña Rixi Moncada, tengo sumo respeto por ella como funcionaria en ese órgano y sé que va a hacer lo correcto, porque la conozco. Bueno, los otros no los conozco, sé sus nombres y todo, pero no los conozco. Pero ella necesita una herramienta y no vamos a avanzar, este país no va a avanzar mientras no resolvamos el tema de Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández no puede seguir en el poder. Si usted se da cuenta, en este país están señalados, no estoy diciendo acusados, sí, señalados. Sí, mencionados, digamos. Señalados sí. Ya. Cuando un fiscal en una corte extranjera dice que el gobierno estuvo al servicio de los narcotraficantes, señores, estamos en un problema bien grave, muy grave, porque esa no es una aseveración al azar, esa aseveración tiene un respaldo de pruebas, definitivamente, tiene que ser así, no podría ser de otra manera. Entonces, nosotros tenemos ese problema, que es gravísimo, y ese problema solo lo puede resolver la oposición, pero la oposición sentada en la mesa. ¿Y cuándo se va a sentar la oposición? Porque Manuel Zelaya dijo, por ejemplo, en la convocatoria de El Salvador Narrala y Luis Zelaya la semana anterior, que ellos van a esperar el final de juicio para realizar alguna acción, Gilberto. ¿Hay posibilidad que se siente la oposición libre con ustedes como liberales, usted que es del Central Ejecutivo? Tenemos que conversar, sí. Eso es un imperativo. Y aquí yo hago un llamado a todos. No son los cálculos políticos los que nos van a sacar del agujero donde estamos. Tenemos que por un momento olvidarnos de esos cálculos políticos y electorales y sentarnos en una mesa redonda donde nadie presida. Es redonda porque nadie sin protagonismos. No, todos iguales. Y esa es la mejor prueba de su amor a Honduras. ¿Está en la agenda, Gilberto, esa reunión? Bueno, ¿esa posibilidad de que usted se siente con Salvador Narrala, por ejemplo? Sí, claro. Mire, nosotros siempre hemos planteado la necesidad de la unidad, ¿verdad? Tanto así fue que el periodo pasado se le ofreció, de hecho, la presidencia de la República a Luis Zelaya, ¿verdad? Dentro del marco de la alianza. Y ahí sí, por cálculos políticos sectarios, ¿verdad? Y por una visión limitada y también por compromisos, me imagino yo, ¿verdad? Esta presidencia no se aceptó.
sea, ya tenemos antecedentes nosotros de estar bregando por el tema de unidad. Propusimos en aquel momento la alianza, hoy proponemos una coalición de fuerzas políticas y sociales, más allá todavía, en que nosotros podamos definir un rumbo de país. A mí me parece acertado lo que dice aquí la abogada Maribel, cuando plantea que más allá de intereses y cálculos, este es un estupendo momento, y me parece que hemos marcado incluso pauta en lo que puede ser la primera agenda, es la necesidad imperiosa de adelantar elecciones. O sea, de no respetar porque de todas maneras es ilegal, ¿no? O sea, este periodo presidencial, ¿verdad? No esperar, no hacer sufrir al pueblo hondureño 2 años más, esto es absurdo, ¿no? Ya hemos vivido 6 años de este gobierno de Juan Orlando, pero 10 años también de este gobierno nacionalista que ha llevado al país a los peores estadios de violencia, de subdesarrollo, de dependencia, y de nuestra imagen, pues, que está tan colapsada como país. Entonces es imperativo sentarnos. Yo creo que sí es un buen momento, por encima de diferencias. El presidente Zelaya ha sido cauteloso con el tema de la Corte de Nueva York, porque también nos podemos llevar un chasco. También podría ser, ¿verdad? Hay una posibilidad pequeña de que de repente lleguen algunos acuerdos o negociaciones y declaren inocente a Tony Hernández. Imagínense ese extremo, y quedaríamos como pueblo hondureño burlado. Yo soy, ya lo he dicho, partidario de creer que va a ser condenado, y a varias cadenas perpetuas, no a una, ¿verdad? ¿Y si es declarado inocente Tony Gilberto? Bueno, vuelve... Que muchos expertos han dicho que está dentro de las posibilidades. No cambia nuestra realidad. Exactamente, el problema es que devuelve la pelota a la cancha nuestra, ¿verdad? Porque nosotros también estamos en una suerte aquí de comodidad, esperando que los problemas de Honduras se resuelvan en Nueva York, y eso no va a pasar. Imposible. Pues, no va a pasar. Y tenemos esa cultura, que es una cultura que se ha ido forjando con los años. Disculpame, Gilberto, ayer un analista dijo, miren, se olvidaron de la MASI ya, se olvidaron del Código Penal por estar todos concentrados en Nueva York, incluso hasta nosotros los periodistas. Pero si no abordamos estos temas en los medios, nos cuestionan, nos dicen vendidos y arrastrados y no sé cuántas cosas más. Yo te felicito, Juan Carlos, porque es bien importante justamente hablar de eso. Hoy por la mañana escuchaba críticas contra el Ministerio Público, que es verdad que aquí el fiscal general es como que no existiera, toda esa institución no existiera, y decía la gente de la Maxi, creo que era, que dónde estaba el procedimiento con el tema de la red de diputados, con el tema de los Pandora, o sea, todo lo que se ha señalado de otros graves casos de corrupción en el país están completamente paralizados, ¿verdad? Y ahí se ejerce, y la abogada aquí que conoce el sistema judicial del país, sabe que ahí hay presiones para que eso no se mueva, pues, o sea, hay grandes intereses para que eso simplemente no se mueva. Entonces nosotros como pueblo hondureño, pues, digamos de manera natural, como sabemos que el sistema judicial norteamericano tiene su ritmo y tiene su funcionamiento, tenemos más bien las esperanzas puestas allá, porque aquí no va a pasar nada. ¿Dónde están las acciones de la Corte Suprema de Justicia? ¿Dónde están, las que hemos dicho, la de la Fiscalía? Todas las demás instituciones del país paralizadas. ¿Dónde está la acción de la policía? ¿Dónde está la acción del Ejército de Honduras? Con todo lo que está aconteciendo ahora mismo en el país, nada, todo está paralizado. Entonces es necesario retomar fuerzas desde los sectores políticos, desde los sectores sociales. Ya comenzaron a hacer ensayos importantes la semana pasada de nuevos ensayos de unidad, así como los que hizo la plataforma en el segundo trimestre de este año para prevenir el tema de la privatización de salud y educación. Hoy se hace también por la aprobación la abrogación del nuevo Código Penal, ¿verdad? Que claramente favorece también a esa élite gobernante que nos tiene en este estado oprobioso. Y hay un sinnúmero de agendas también, pues, como lo que están planteando los estudiantes universitarios, que también se suman a la aprobación de este Código Penal, y agendas y sectores que se van sumando para ponerle un fin a esto. Yo decía medio en broma, medio en serio, cuando nombraron a Rixi Moncada para el primer año del tribunal, que así como estaba la inestabilidad política en el país, lo más probable era más bien que le iba a tocar a ella regir el próximo proceso electoral. Y ahora estoy casi convencido, porque en lo que va de este año, de aquí a septiembre... ¿A quién, Gilberto? A Rixi Moncada. Ajá. A la abogada Rixi Moncada le va a tocar regir al frente. Concejal del Consejo Nacional Electoral. Como presidenta del tribunal. Que actualmente es la presidenta. Es la presidenta. A ella le va a tocar regir el próximo proceso electoral, y qué cosa mejor, porque justamente la oposición debería estar ahí al frente, y tiene la confianza, como ya lo ha manifestado aquí la abogada Maribel, de otros sectores. El juicio de Tony continúa mañana. Hoy es feriado nacional. Mire, para mí... Y usted dijo que el juicio de Tony no tendrá mayor afectación en Honduras. Mire, para mí es equivocado pensar que el destino del país va a resultar de
ese fallo que se dicte. Para mí eso es irrelevante. Es irrelevante ante la magnitud del problema en que estamos. Allá se está juzgando un ciudadano, pero todo está íntimamente relacionado, estrechamente relacionado. Necesitamos a la Maxi porque las instituciones no funcionan en el país. ¿Por qué? Pero aún no se contrata a la empresa que va a evaluar la Maxi. Permítame, necesitamos a la Maxi por esa razón. Necesitamos que no entre en vigencia el Código Penal porque sería favorecer a una red criminal que está pretendiendo consolidar su impunidad. Entonces todo esto está relacionado. Al final de cuentas, usted lo que tiene es que el tráfico de drogas y la corrupción ya amenazó, ya entró a la esencia misma de las instituciones del Estado. Ese es el problema, señores. Hay una inestabilidad, hay violencia, por eso dos aspectos fundamentales que nuestras instituciones han sido incapaces de resolver. Y si nuestras instituciones han sido incapaces de resolver, los hondureños tenemos un gran problema, porque el Estado de Derecho está en gran peligro. Y si ese es el peligro, tenemos que resolverlo sin el cáncer. Por eso digo que es el momento en que la oposición, integrada por partidos políticos, sectores, los demás sectores sociales del país, nos sentemos a la mesa a conversar y hablemos de adelantar las elecciones. ¿Usted se ha sentado a comer Zelaya? Sí, he tenido la oportunidad de estar con don Mel hace algún tiempo. Sí, ¿A quién más le gustaría integrar usted, además de Luis Zelaya y de Salvador Narral, en esa? A todos, a la iglesia, a los empresarios, a todos. ¿Y a Ricardo Álvarez le gustaría sentarlo ahí? Sí. ¿A Mauricio Oliva? A todo, no podría ser Mauricio Oliva, porque Mauricio Oliva tiene procesos de investigación. El problema es de conflicto de interés. ¿Quién tiene conflicto de interés en este país? ¿Usted va a sentarse con Juan Orlando? No, después de todo eso descubierto, olvídese, no podemos sentarnos. Tengo que hacer una pausa, abogada, y regreso con mis invitados. En el último segmento del foro estamos hablando de las valoraciones que se hacen en relación a los 7 días del juicio de Tony Hernández. Mañana se reanuda el juicio en Nueva York. Aparentemente va a declarar el exdirector de la policía y trasciende que podía declarar otro de los mencionados como narcotraficante en el país. Ya regreso aquí en el Foro de 6. Compañía Broadcasting Centroamericana, Canal 6 Internacional, Derechos Reservados, Noticias, Noti6, miembro de la Asociación Nacional de Radiodifusores de Honduras, ANAR. En Canal 6 somos originales. Creamos hace 36 años una forma de cubrir y transmitir noticias sin manipulación. Dame la cámara. Somos cátedra, somos escuela. Volvemos cuando las noticias lo ameriten aquí, en Canal 6, el canal del pueblo hondureño. Hemos formado y forjado camarógrafos, editores, productores y periodistas. Evolucionamos al profesionalismo. Trabajamos siempre fortaleciendo los valores, pero manteniendo intacto nuestro compromiso y solidaridad con el pueblo. Por historia y convicción, somos escuela, somos referencia. Nosotros unimos lo que otros dividen. Somos Canal 6. Nuestra tierra nos brinda todo lo que necesitamos para vivir sin pedir nada a cambio. Lo único que debemos hacer es cuidarla y protegerla. Cuidemos la tierra. Ese es un aporte de CBC Canal 6 Internacional. Decían que si podían o no podían, y ya tú ves por fin lo que pasó.
más rating de audiencia. Bueno, usted decía en la pausa, mientras no se unan, difícilmente va a gravitar una preocupación en el lado de la administración del Estado de Honduras. Pero yo quiero rápidamente consultarles a los dos. Gilberto. Sí. ¿Tú crees realmente que Tony será condenado o será absuelto de acuerdo a todo lo que has escuchado, las pruebas, las evidencias, las declaraciones, los videos, las grabaciones, las fotos y todo lo que se ha dicho hasta hoy día? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que el fiscal de Estados Unidos no se ha movido a hacer todo este juicio para simplemente fracasar, digamos, o asustar a un sector. Creo que los testimonios han sido claros. También ya comenzó el viernes a circular el contenido del vaciamiento telefónico de Tony, que ahí hay fotos de cargamentos, de dinero, de helicópteros, mensajería, porque traficaban con tanta naturalidad, ¿verdad?, que lo hacían vía WhatsApp, todos sus movimientos, sin mucha conspiración. Entonces, cada vez que el juicio ha ido avanzando, no solo ha ido avanzando en temas de testimonio, sino también en temas de pruebas. Y me parece que de aquí al jueves ya vamos a tener una película bastante clara de todo lo que tenía la Fiscalía en contra de Tony. Y a partir de eso también me parece no solo que va a ser declarado culpable, sino que van a haber nuevas acusaciones y más extradiciones para continuar un proceso de lo que ellos han llamado una depuración, pues, del sistema político hondureño, pero que va a tener repercusiones aquí a nivel político y social. O sea, sí hay para mí una condena de culpabilidad contra Tony Hernández, y más allá de eso hay ahora en la sociedad hondureña hay una convicción de que es necesario acabar, ¿verdad?, con el gobierno que nosotros tenemos, con una salida ojalá democrática, y por aquí ya estamos viendo los atisbos de lo que puede ser esa salida, que es el adelanto de elecciones en un gran acuerdo de la oposición hondureña. Abogada, ¿usted qué considera? Mire, para mí se va a juzgar un ciudadano. Sí. No quiero anticipar si va a ser culpable o inocente. Eso está sometido a un proceso. Lo que sí sé es que en el contexto de ese juicio, hemos descubierto cosas horrendas en el país. Sí. Cosas horrendas que tenemos que ponerle solución inmediata. Y eso solo lo podemos hacer los hondureños. Por eso, pueblo hondureño, a las calles, tenemos que demandar la restitución del orden constitucional en Honduras. Y la oposición, tenemos que sentarnos a dialogar para anticipar esas elecciones y que salga Juan Orlando del poder. Eso es el imperativo y esa tiene que ser la ruta que tenemos que seguir. Los ciudadanos unidos para restablecer el orden constitucional en el país y dar la oportunidad para tener un verdadero proceso electoral transparente y sin narcotraficantes o gente vinculada al narcotráfico en ese proceso. Eso es el imperativo, y de hoy en adelante que la política se haga con ética, porque lo que está demostrado con estos hechos oprobiosos del Partido Nacional dirigido por Juan Orlando Hernández es que destruyó la confianza plena de los ciudadanos, y nosotros tenemos que restablecer esa confianza con acciones concretas, no con cálculos políticos, no con dobles discursos. Es el momento en que la patria debe de conocer de qué estamos hechos los hondureños. Gilberto, tengo 1 minuto y 10 segundos para un mensaje final tuyo a nuestros televidentes y a nuestros radioescuchas. Sí, reiterar ese llamado a las calles, que también está haciendo aquí la abogada, me parece correcto. Ya la semana pasada había mencionado, se había conformado una especie de nueva plataforma de lucha. Se hizo una movilización el día miércoles o jueves, creo que fue. El viernes también se convocó a las antorchas, porque esas son las últimas como instrumentos, herramientas que hemos tenido para convocar a la calle. Pero creo que esta semana sería una buena oportunidad de sentar más sectores todavía y de hacer un refrescamiento de lo que debe ser la protesta pública y sus objetivos, que creo que no están quedando muy claros a la hora de comunicarlos. También en eso hay que mejorar. Y sí, el sentimiento es de una necesidad de protesta para mover un poco lo que está pasando con nuestras autoridades, ¿verdad?, que claramente están coludidas, ¿verdad?, con todos estos actos de corrupción y narcotráfico que se están señalando en Nueva York. El reto es difícil, lo dije
en un Twitter hace unas semanas, la verdad es que no hemos estado peleando contra un Estado corrupto, hemos estado peleando contra toda una estructura de narcotráfico, y por eso hay que entender que todas las acciones que hemos hecho han tenido un impacto pues relativamente pobre ante este enemigo que estamos enfrentando, pero no hay nada que un pueblo organizado, unido, no pueda derrotar. De acuerdo. Gracias, Gilberto, por acompañarnos también en el foro. Abogada Maribel Espinosa, su mensaje final a nuestra población, por favor. Igualmente, llamar a todos los líderes de la oposición, llamar a todas las organizaciones sociales, porque llegó el momento de restablecer el orden constitucional, llegó el momento de exigir la salida de gente vinculada con el narcotráfico, llegó el momento de decir tenemos que restablecer el orden de la nación y tenemos que restablecer el honor de la nación que ha sido manchado en una corte de Nueva York. Todo el mundo sabe lo que está ocurriendo. Y lo más grave, pueblo hondureño, usted va a Google y coloca las palabras presidente narcotraficante y verá toda la historia de Honduras. El mundo ya nos conoce como un narcoestado y no podemos permitir ni que nuestros hijos ni futuras generaciones pasen por esa vergüenza. Pueblo hondureño, tenemos que exigir en las calles la salida inmediata de Juan Orlando Hernández. ¿Ve una unidad de la oposición así a corto plazo? Tenemos que construirla y es un deber de todos. Y digo al pueblo hondureño, si tengo que ir a tocar todas las puertas para que estos líderes se sienten, lo vamos a hacer. Y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo y vamos a construir la unidad que hoy se requiere. ¿Le agradaría a Xiomara Castro de Zelaya presidiendo esa oposición? Me agradaría a doña Xiomara en esa mesa de oposición, en una mesa redonda, en igualdad de condiciones, todos sus líderes pensando solo en Honduras. Les agradezco mucho. Muchas gracias, abogada Maribel Espinosa. Gracias, Gilberto Ríos. Siempre es un honor que me acompañe aquí en el foro y gracias a ustedes por esa sintonía. Si el creador del universo lo permite, nos encontramos mañana de 7 a 8 de la mañana. Ya está el doctor listo. Luego viene las chicas en la mañana y de 10 a 11 de la noche estamos en La Mira con Carlos Martínez y el noticiero estelar del mediodía y en horas de la tarde. Que Dios bendiga a Honduras. Con permiso.